¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el preciso momento en que mueres? Créeme, lo que descubrirás aquí hoy cambiará todo lo que pensabas sobre la vida y la muerte. Pero atención, este video es urgente. Ya se publicó antes, pero misteriosamente fue eliminado de todas las redes sociales. Así que, si fuera tú, lo vería hasta el final, y luego lo compartiría con todas las personas que amas antes de que desaparezca nuevamente. Este video podría desaparecer en cualquier momento. Antes de empezar, cuéntame desde dónde estás viendo este video y, por favor, deja tu nombre en los comentarios. Quiero saber quién está aquí conmigo en esta jornada. ¿Crees en la vida después de la muerte? Muchos dicen que no, que todo termina cuando cerramos los ojos por última vez. Pero, ¿y si te dijera que miles de personas ya han estado del otro lado y han vuelto para contarlo? Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han sentido algo indescriptible, algo que la ciencia tradicional no puede explicar. ¿Y si esos escépticos que dicen que todo termina con la muerte estuvieran completamente equivocados? Si estás aquí, es porque buscas respuestas. No estás solo. A lo largo de este video descubrirás cosas tan profundas, tan impactantes, que al final serás otra persona, te lo prometo. Y más, al final del video tengo un regalo increíble para ti, algo que te hará ver la vida de otra manera. Así que no te vayas, porque lo que viene es poderoso. Estás a punto de escuchar relatos impactantes, descubrir los secretos más ocultos sobre lo que sucede después de la muerte. Y créeme, querrás compartir esto con todos. Prepárate, porque este video puede cambiar la forma en que ves tu propia existencia. El proceso fisiológico de la muerte. Cuando pensamos en la muerte, muchas veces nos viene a la mente una imagen repentina y definitiva. Sin embargo, el proceso de morir es mucho más complejo y gradual de lo que imaginamos. En los momentos finales de la vida, el cuerpo humano atraviesa una serie de cambios fisiológicos. Estas transformaciones ocurren a medida que las funciones vitales comienzan a desacelerarse y, eventualmente, se detienen. La desaceleración de las funciones vitales. En los últimos minutos u horas de vida, el cuerpo humano entra en un estado de colapso progresivo. El corazón, que bombea sangre y oxígeno a todos los órganos, comienza a latir de forma irregular y débil. Esto disminuye el flujo de oxígeno hacia el cerebro y otros órganos esenciales como los pulmones y el hígado. Por su parte, la respiración se vuelve más superficial e irregular, un fenómeno conocido como respiración de Cheyne-Stokes, caracterizado por intervalos de respiraciones profundas y largas pausas. La presión arterial cae drásticamente y los órganos comienzan a fallar. Los riñones dejan de filtrar la sangre y el hígado deja de metabolizar las sustancias químicas del cuerpo. En esta etapa, la energía disponible para el cuerpo se agota, lo que lo incapacita para mantener las funciones normales. Los últimos impulsos cerebrales. El cerebro, siendo el órgano más dependiente de oxígeno, es el primero en sufrir por la falta de circulación sanguínea adecuada. Sin embargo, lo que muchos no saben es que los últimos momentos de vida pueden estar acompañados por una intensa actividad cerebral. Estudios recientes revelan que, en los segundos finales de vida, el cerebro puede experimentar una ola de actividad eléctrica, muchas veces llamada explosión final. Este fenómeno intrigante podría estar relacionado con las experiencias cercanas a la muerte, SMs, donde las personas relatan sensaciones de paz, luces brillantes e incluso la sensación de flotar fuera del cuerpo. Los científicos especulan que esta intensa actividad eléctrica en los momentos previos a la muerte podría estar relacionada con el cerebro intentando autorregularse o incluso como una respuesta final a los bajos niveles de oxígeno. El papel de la conciencia en los últimos momentos, uno de los mayores misterios que aún intriga a la ciencia.
es si la conciencia permanece activa durante algunos segundos o minutos después de la muerte clínica, cuando el corazón y la respiración se detienen. Investigaciones sugieren que, aunque los signos vitales desaparezcan, el cerebro puede seguir funcionando por un breve periodo, permitiendo que la persona tenga una especie de conciencia de sus últimos momentos. La muerte cerebral y cardíaca. Con el cese de la actividad cerebral y la parada cardíaca, se declara oficialmente la muerte. La ciencia define la muerte técnicamente como el punto en el que ya no hay actividad eléctrica en el cerebro, un estado conocido como muerte cerebral. A partir de ese momento, el cuerpo comienza a experimentar cambios físicos rápidos, como el rigor mortis, rigidez de los músculos, y el enfriamiento corporal. Aunque todo esto suene como un proceso sombrío e irreversible, lo que ocurre en nuestro cuerpo, en los momentos finales, es parte de un ciclo natural de la vida. La ciencia nos ayuda a comprender lo que sucede físicamente, pero los misterios sobre la experiencia de la muerte y lo que puede existir más allá siguen fascinando y desafiando a la humanidad. Con esta explicación, queda claro que el cuerpo humano está programado para morir de manera gradual y organizada. Pero la verdadera pregunta sobre lo que siente la persona y lo que sucede después de la muerte sigue siendo un gran misterio. Perspectivas científicas. ¿Qué sucede con el cerebro en los últimos momentos de vida? La ciencia ha investigado con creciente interés qué ocurre en el cerebro humano en los momentos finales de la vida y justo después de la muerte. Aunque la muerte sea un evento definitivo, la forma en que el cuerpo, especialmente el cerebro, actúa durante esos momentos críticos está rodeada de misterios. Nuevos estudios científicos están revelando datos intrigantes sobre la actividad cerebral y la conciencia en el momento de la muerte, planteando preguntas sobre la posibilidad de que la conciencia permanezca activa incluso después de que el cuerpo deje de funcionar. La explosión de actividad cerebral. En los últimos momentos, investigaciones recientes, realizadas en prestigiosas universidades, han demostrado que, en los últimos segundos de vida, el cerebro puede experimentar una oleada de intensa actividad eléctrica. Este fenómeno, a menudo llamado explosión final o estallido final de ondas cerebrales, ocurre después de que el corazón deja de latir y el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe. Un estudio realizado en 2013 con animales mostró que el cerebro experimenta un notable aumento de actividad neuronal similar a los patrones que se producen durante sueños lúcidos o experiencias vívidas poco antes de la muerte. Esta intensa actividad podría explicar algunos relatos comunes en las experiencias cercanas a la muerte, ECM, como sensaciones de euforia, recuerdos fugaces del pasado y visiones de luces brillantes. Aunque el cuerpo esté al borde de fallecer, el cerebro podría estar creando una experiencia final única. La conciencia activa después de la muerte. Uno de los aspectos más fascinantes de las investigaciones científicas sobre la muerte es la posibilidad de que la conciencia continúe activa durante algunos segundos o incluso minutos después del fallecimiento. Los estudios sugieren que, aunque el corazón haya dejado de latir, el cerebro podría seguir funcionando en un estado reducido. Un ejemplo es el estudio AWARE, Awareness During Resuscitation, realizado por el Dr. Sam Parnia en 2014, que analizó relatos de pacientes que fueron declarados clínicamente muertos y luego resucitados. Algunos de estos pacientes describieron con precisión lo que ocurría en la sala de emergencias durante ese tiempo, incluso mientras se encontraban técnicamente muertos. Estas observaciones plantean una pregunta intrigante. ¿Realmente nuestra conciencia se apaga en el momento en que el corazón deja de latir? ¿O existe una ventana de tiempo en la que nuestra mente sigue viva, aunque nuestro cuerpo haya fallecido técnicamente? Actividad cerebral y la disminución del flujo de oxígeno. Otra línea de investigación se centra en la caída del flujo de oxígeno hacia el cerebro durante los momentos de muerte.
A medida que el corazón deja de bombear sangre, el cerebro comienza a sufrir la falta de oxígeno, lo que puede provocar cambios rápidos y dramáticos en la actividad cerebral. Los investigadores creen que estos cambios podrían ser responsables de algunas experiencias subjetivas que las personas relatan al final de sus vidas, como la sensación de flotar o de salir del cuerpo. Los límites de la ciencia y las preguntas sin respuesta. Aunque los estudios científicos nos ayudan a comprender mejor lo que sucede en el cerebro durante y después de la muerte, muchos misterios persisten. La naturaleza exacta de la conciencia y lo que realmente sucede con ella en el momento de la muerte siguen siendo enigmas para la ciencia. La mayoría de las investigaciones sugieren que la conciencia está estrechamente vinculada a la actividad cerebral. Sin embargo, hay teóricos que creen que la mente podría seguir existiendo de alguna manera después de que la actividad cerebral cese por completo. Lo que la ciencia continúa explorando. Los avances en áreas como la neurociencia y la medicina de emergencia están proporcionando constantemente nueva información sobre la muerte y la conciencia. Los científicos continúan investigando si esta explosión de actividad neuronal es un último intento del cerebro de reorganizarse o una respuesta al trauma inminente de la muerte. Otros estudios buscan descubrir si la conciencia es algo que trasciende la actividad cerebral física, una cuestión que se acerca a la filosofía y la espiritualidad. En los próximos años, con la continuidad de estudios sobre pacientes en estado terminal y aquellos que han experimentado SM, la ciencia podría arrojar más luz sobre uno de los mayores misterios de la existencia humana. ¿Qué sucede con la mente y el cuerpo en los últimos momentos de vida? Y si la conciencia puede, de hecho, sobrevivir a la muerte física. Creencias espirituales y religiosas. ¿Qué sucede después de la muerte? La muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad, y diferentes religiones y culturas alrededor del mundo ofrecen explicaciones variadas sobre lo que sucede después del último suspiro. Mientras la ciencia explora los aspectos físicos de la muerte, las creencias espirituales y religiosas nos proporcionan narrativas más profundas sobre lo que podría esperarnos del otro lado. Estas creencias no solo moldean nuestra visión del más allá, sino que también influyen profundamente en cómo enfrentamos la muerte, el duelo y el significado de la vida. Reencarnación, el ciclo de vidas. En religiones orientales como el hinduismo y el budismo, la muerte se considera un proceso de transición y renovación, no un final definitivo. Estas tradiciones creen en la reencarnación, donde el alma se transfiere a un nuevo cuerpo después de la muerte, iniciando una nueva jornada de vida. Para los hindúes, este ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se conoce como samsara, y el objetivo final es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones. El karma, o las acciones que acumulamos a lo largo de nuestras vidas, determina en qué forma de vida renaceremos, pudiendo ser en una existencia mejor o peor, dependiendo de cómo hayamos vivido. Se cree que el destino del alma está estrechamente vinculado al mérito espiritual acumulado durante la vida. El concepto de reencarnación ofrece una perspectiva única sobre la vida y la muerte, proporcionando consuelo, ya que la muerte no se percibe como un fin absoluto, sino como una oportunidad para la renovación y la evolución. Paraíso e infierno. El juicio final en las religiones abrahámicas. En las religiones abrahámicas, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, la creencia predominante es que la muerte está seguida por un juicio divino en el que el alma es enviada a un destino eterno, el paraíso o el infierno. En el cristianismo se cree que después de la muerte las almas serán juzgadas según sus actos en la tierra. Aquellos que siguieron el camino de Dios son recompensados con la vida eterna en el paraíso, mientras que los que se desviaron enfrentan el castigo eterno en el infierno.
El islamismo comparte una visión similar, afirmando que en el día del juicio final, Alá evaluará las acciones de cada persona y decidirá si su alma irá al Jannah, paraíso, o al Jahannam, infierno. La recompensa o castigo dependerá de cómo vivieron y enfrentaron sus responsabilidades espirituales. En el judaísmo, las ideas sobre la vida después de la muerte son más diversas y varían según las tradiciones. Algunos judíos creen en una resurrección de los muertos al final de los tiempos, mientras que otros ven la muerte como el inicio de un período de descanso espiritual para el alma. Estas creencias en un juicio divino ofrecen consuelo a los que pierden seres queridos, con la esperanza de un reencuentro en un mundo mejor, aunque también generan preocupaciones sobre el comportamiento en vida y sus consecuencias espirituales. El espíritu eterno, en tradiciones indígenas y ancestrales. Muchas culturas indígenas y tradicionales, como las de los pueblos originarios de América y África, ven la muerte como parte de un ciclo espiritual continuo. En estas creencias, el alma o espíritu del fallecido permanece conectado con el mundo de los vivos, actuando como protector espiritual o guía ancestral. En el chamanismo, presente en varias culturas indígenas, la muerte se interpreta como una transición a otro plano de existencia. Los muertos son honrados mediante rituales ancestrales y se cree que sus espíritus pueden seguir influyendo y protegiendo a los vivos. Para estas comunidades, el duelo está acompañado de prácticas que aseguran que el espíritu del fallecido alcance el próximo mundo en paz, creando un vínculo continuo entre los mundos espiritual y físico. Esta perspectiva ayuda a enfrentar la muerte con serenidad, reforzando la idea de interconexión entre generaciones. Investigaciones paranormales, buscando pruebas del más allá. El interés por lo sobrenatural ha llevado a la exploración de fenómenos paranormales, como las grabaciones de fenómenos de voz electrónica, EVP, en las que se escuchan voces misteriosas en grabaciones realizadas en lugares aparentemente vacíos. Algunas investigaciones han registrado evidencias intrigantes, como puertas que se abren solas, objetos que se mueven sin explicación y figuras sombrías captadas en cámaras. Programas de televisión como Ghost Hunters o Paranormal Witness han popularizado estas investigaciones, fascinando al público con la posibilidad de que el más allá esté más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, muchos permanecen escépticos, atribuyendo estos eventos a efectos ópticos, fraudes o causas naturales. Relatos personales, encuentros con espíritus. Miles de personas afirman haber tenido experiencias personales con lo sobrenatural. Estos encuentros van desde visiones fugaces hasta interacciones detalladas en las que el espíritu parece intentar transmitir un mensaje específico. Uno de los fenómenos más conocidos son los poltergeists, espíritus traviesos o perturbadores que provocan movimientos de objetos, puertas que se cierran de golpe o ruidos inexplicables. Aunque muchos casos han sido desmentidos como fraudes o fenómenos naturales, algunos permanecen sin explicación. Casos famosos de fenómenos paranormales. Algunos sucesos icónicos han alimentado el imaginario popular sobre la vida después de la muerte. Entre ellos, destaca el caso de la casa de Amityville, donde una familia afirmó haber experimentado eventos paranormales tras un trágico asesinato en la residencia. Otro caso emblemático es el de Borley Rectory en Inglaterra, considerada una de las casas más embrujadas del mundo, con décadas de reportes de fenómenos sobrenaturales. Estos eventos, aunque a menudo explicados por escépticos como alucinaciones o fraudes, siguen capturando la imaginación colectiva. El atractivo de lo paranormal. Parte del atractivo de los fenómenos paranormales radica en que ofrecen un atisbo de lo desconocido.
Para algunos, la idea de que los muertos puedan comunicarse con los vivos resulta reconfortante al sugerir que la muerte no es el fin y que el espíritu humano persiste de alguna forma. Al mismo tiempo, estos fenómenos evocan temor e incertidumbre sobre lo que realmente ocurre después de la muerte. Para quienes han perdido seres queridos, la posibilidad de contacto post-mortem puede brindar consuelo y esperanza, mientras que otros ven estas experiencias como advertencias o señales de conflictos no resueltos en la muerte. Entre la creencia y el escepticismo, lo paranormal sigue siendo un reflejo de la profunda curiosidad y el anhelo de respuestas sobre los grandes misterios de la existencia humana. Fantasmas y fenómenos paranormales, el debate sobre la vida después de la muerte. Las historias de fantasmas y fenómenos paranormales tienen una profunda influencia en nuestra cultura, pero siempre generan un debate polarizado. Mientras algunas personas ven en estos eventos una prueba clara de la vida después de la muerte, otras se mantienen profundamente escépticas, creyendo que tales fenómenos pueden explicarse por fraudes, alucinaciones o procesos psicológicos, como la necesidad de lidiar con la pérdida. Sin embargo, la fascinación por lo paranormal persiste, y la búsqueda de respuestas sobre lo que ocurre después de la muerte sigue capturando nuestra imaginación. El miedo al desconocido y la curiosidad sobre la vida después de la muerte, ya sea que creas o no en lo paranormal, no se puede negar que los fenómenos paranormales tocan un miedo profundo y universal. El miedo al desconocido. Es precisamente esta combinación de fascinación y miedo lo que mantiene vivas estas historias por generaciones, alimentando nuestra curiosidad sobre lo que puede haber más allá de la muerte. Historias de fantasmas y contactos con el más allá. Cuando se habla de la vida después de la muerte, las historias de fantasmas, espíritus y fenómenos inexplicables son frecuentes y capturan la imaginación de personas de todo el mundo. Estos relatos, que atraviesan siglos y culturas, a menudo se presentan como posibles pruebas de que la conciencia o el espíritu sobrevive a la muerte física. Desde visiones de figuras fantasmagóricas hasta objetos que se mueven inexplicablemente, los fenómenos paranormales son un tema que fascina, asusta y despierta la curiosidad sobre lo que realmente ocurre después de la muerte. Las historias de fantasmas, apariciones y mensajes del más allá, las historias de fantasmas son tal vez el ejemplo más común y difundido de fenómenos paranormales relacionados con la vida después de la muerte. En casi todas las culturas existen relatos de personas que han visto o sentido la presencia de seres queridos fallecidos. Las apariciones de espíritus son descritas como figuras etéreas, generalmente vinculadas a lugares específicos, como antiguas casas, hospitales o campos de batalla, sitios donde se cree que las almas de los muertos aún deambulan. En muchas de estas historias, los fantasmas aparecen con mensajes importantes para los vivos, advertencias de peligro, resoluciones para conflictos no resueltos o simplemente para decir adiós. Estos encuentros son considerados por algunos como pruebas claras de que el alma continúa su existencia después de la muerte, buscando comunicarse con los vivos. Comunicaciones espirituales. El contacto con el más allá. Otro fenómeno citado con frecuencia como prueba de vida después de la muerte son las comunicaciones con los espíritus, ya sea a través de médiums, tablas Ouija o sesiones de espiritismo. Estas prácticas intentan establecer un canal de comunicación con los muertos. Se afirma que los médiums son capaces de recibir mensajes de espíritus, transmitiendo información que muchas veces sorprende y conmueve a los enlutados. Uno de los casos más famosos de comunicación espiritual es el del médium estadounidense Edgar Cayce, quien afirmó haber canalizado información de entidades espirituales sobre la salud, la vida pasada y el destino del alma. En Brasil,
El espiritismo popularizó la idea de que los espíritus de los muertos pueden comunicarse y seguir interactuando con los vivos. Estas experiencias espirituales a menudo se ven como reconfortantes para quienes buscan respuestas y esperanza tras perder a un ser querido. Investigaciones paranormales. La caza de evidencia. Mientras que muchos aceptan los fenómenos paranormales como pruebas claras de vida después de la muerte, los investigadores paranormales dedican sus vidas a documentar y comprender estos eventos. En todo el mundo, equipos de investigadores utilizan equipos de alta tecnología, como grabadoras de audio y cámaras infrarrojas, para intentar captar fenómenos inexplicables en lugares supuestamente embrujados. Estos cazafantasmas buscan señales de presencia espiritual, como grabaciones de EVP, fenómenos de voz electrónica, en las que voces misteriosas surgen en grabaciones, incluso cuando no hay nadie presente. Algunas de estas investigaciones producen evidencias intrigantes, puertas que se abren solas, objetos que se mueven sin explicación aparente e incluso imágenes de figuras sombrías captadas por cámaras. Programas de televisión como Ghost Hunters y Paranormal Witness han popularizado estas investigaciones, fascinando al público con la posibilidad de que el más allá esté más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, muchos permanecen escépticos, atribuyendo estos fenómenos a explicaciones racionales, como trucos de luz o fraudes deliberados. Testimonios personales, encuentros con espíritus. Miles de personas en todo el mundo afirman haber tenido experiencias personales con lo sobrenatural. Estos encuentros varían desde apariciones fugaces hasta interacciones más detalladas, en las que el espíritu o fantasma parece intentar comunicar algo específico. Estos relatos personales son poderosos porque suelen estar cargados de una intensa carga emocional. Cuando alguien ve o siente la presencia de un ser querido fallecido, muchas veces se interpreta como una prueba personal e inquebrantable de que la vida continúa después de la muerte. Un ejemplo famoso son los poltergeists, espíritus traviesos o perturbadores que causan disturbios físicos, como derribar objetos, golpear puertas o hacer ruidos extraños. Los relatos de poltergeists son comunes en investigaciones paranormales, y aunque muchos se desmantelan como fraudes o se explican por causas naturales, otros permanecen sin explicación. Casos famosos de fenómenos paranormales. Varios casos emblemáticos de fenómenos paranormales se han convertido en leyendas urbanas y siguen alimentando el fascinante interés público por la vida después de la muerte. Uno de los más conocidos es el de la casa de Amityville, donde una familia alegó haber experimentado eventos paranormales aterradores tras un asesinato en masa ocurrido en la residencia. Otro caso famoso es el de la Borley Rectory, en Inglaterra, considerada una de las casas más embrujadas del mundo, donde se reportaron fenómenos sobrenaturales durante décadas. Estos eventos, aunque a menudo explicados por escépticos como alucinaciones o fraudes, siguen siendo parte del imaginario popular. El atractivo de lo paranormal. Entre la creencia y el escepticismo, parte del atractivo de los fenómenos paranormales es que ofrecen un vistazo a lo desconocido. Para muchos, la idea de que los muertos puedan regresar para comunicarse con los vivos es reconfortante, ya que sugiere que la muerte no es el fin y que el espíritu humano persiste de alguna manera. Por otro lado, esto evoca miedo a lo desconocido y plantea dudas sobre lo que realmente sucede después de la muerte. Estas historias juegan un papel importante en cómo enfrentamos el luto y la pérdida. Para aquellos que pierden seres queridos, la posibilidad de un contacto post-mortem puede ofrecer consuelo y esperanza, mientras que otros ven estos fenómenos como advertencias o señales de que algo no fue resuelto en la muerte. En la ciencia, otro caso famoso es el de la aparición de Borley Rectory en Inglaterra,
considerada una de las casas más embrujadas del mundo, donde diversos fenómenos sobrenaturales fueron reportados durante décadas. Estos eventos, incluso cuando explicados por los escépticos como alucinaciones o fraudes, permanecen como parte del imaginario popular, alimentando discusiones sobre lo que ocurre después de la muerte. El atractivo de los fenómenos paranormales radica en que ofrecen un vistazo a lo desconocido. Para muchos, la idea de que los muertos puedan regresar para comunicarse con los vivos es, al mismo tiempo, reconfortante y aterradora. Por un lado, sugiere que la muerte no es el fin y que el espíritu humano continúa existiendo de alguna forma. Por otro, evoca el miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurre después de la muerte. Estas historias también desempeñan un papel para aquellos que han perdido seres queridos, ofreciendo la posibilidad de un contacto post-morte, consuelo y esperanza para otros. Los fenómenos paranormales son vistos por algunos como amenazas o advertencias, indicando que algo en la muerte no se resolvió. Entre creencia y escepticismo, las historias de fantasmas y los fenómenos paranormales son profundamente influyentes, pero siempre generan un debate polarizado. Mientras algunas personas ven en estos eventos una prueba clara de vida después de la muerte, otras permanecen profundamente escépticas, creyendo que estos fenómenos pueden explicarse por fraudes, alucinaciones o procesos como la necesidad de lidiar con la pérdida. Sin embargo, el fascino por lo paranormal persiste y la búsqueda de respuestas sobre lo que sucede después de la muerte sigue cautivando nuestra imaginación. Creas o no, no se puede negar que los fenómenos paranormales tocan un miedo profundo y universal, el miedo a lo desconocido. Y es precisamente esta combinación de fascinación y miedo la que mantiene vivas estas historias a lo largo de generaciones, alimentando nuestra curiosidad sobre lo que puede haber más allá de la muerte. El miedo a la muerte y cómo enfrentarlo. Reflexiones y prácticas para aceptar lo inevitable. El miedo a la muerte es una experiencia universal, independientemente de la cultura, religión o creencias personales. La mayoría de las personas en algún momento se enfrenta a la incertidumbre y el temor ante su propia mortalidad. Este miedo, también conocido como tanatofobia, puede manifestarse de diferentes formas, desde una ligera ansiedad hasta un pavor paralizante. Sin embargo, es posible enfrentarlo y encontrar paz al lidiar con la perspectiva del final de la vida. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? El miedo a la muerte está profundamente arraigado en nuestra biología. Como seres vivos, estamos programados para preservar nuestra existencia. La muerte representa lo desconocido, la cesación de todo lo que conocemos, lo que puede evocar miedo a perder el control, la conexión con quienes amamos o simplemente a no existir más. Además, el impacto cultural y las visiones religiosas pueden aumentar esta ansiedad, ya que muchas tradiciones religiosas presentan visiones divergentes sobre lo que ocurre después de la muerte. ¿Cómo enfrentar y aceptar el miedo a la muerte? Aunque el miedo a la muerte nunca pueda eliminarse por completo, puede enfrentarse y suavizarse mediante diversas prácticas que ayudan a ampliar la comprensión y aceptación de la propia finitud. Aquí hay algunos enfoques: espiritualidad y conexión con algo más grande. Muchas personas encuentran consuelo al conectarse con un sentido mayor de la vida a través de la espiritualidad o la religión. La creencia en una existencia después de la muerte, la idea de reencarnación o la unión con una fuerza divina puede brindar tranquilidad al darle a la muerte un significado diferente. Prácticas espirituales como la meditación, la oración y los rituales pueden ayudar a encontrar consuelo. Muchas tradiciones espirituales, como el budismo, fomentan la reflexión sobre la muerte como una forma de aceptarla y vivir plenamente. Mindfulness y presencia en el momento.
El mindfulness o atención plena es una práctica que ayuda a calmar la mente al enfocarse en el presente. Al observar el momento sin juicios, podemos reducir el miedo a la muerte, que a menudo se ve exacerbado por pensamientos ansiosos sobre el futuro. La práctica regular de mindfulness enseña que el pasado y el futuro son ilusiones y que la verdadera paz está en el momento presente. Técnicas de mindfulness, como enfocar la respiración, las sensaciones corporales y los pensamientos mientras surgen sin aferrarse a ellos, ayuda a reducir la ansiedad y aceptar la impermanencia de la vida. Reflexión sobre la muerte. Memento mori. La reflexión consciente sobre la muerte puede ser beneficiosa en lugar de evitar el pensamiento de la muerte. Algunas tradiciones fomentan la constante recordación de la propia mortalidad como una forma de vivir una vida más plena. El concepto de memento mori, o recuerda que vas a morir, sugiere que el reconocimiento de la muerte nos ayuda a darle más valor a la vida. En el budismo tibetano, los practicantes meditan sobre la muerte para enfrentar su miedo y apreciar cada momento. Psicoterapia y apoyo profesional. La terapia psicológica es otra herramienta poderosa para lidiar con el miedo a la muerte. La terapia cognitivo-conductual, TCC, puede ayudar a reestructurar pensamientos distorsionados sobre la muerte, promoviendo una visión más saludable y equilibrada. La terapia existencial, por su parte, se enfoca en la aceptación de la muerte como una parte natural de la vida y en encontrar propósito y sentido. Ejercicio terapéutico. Explorar los propios miedos en un entorno seguro y guiado, identificando las raíces de la ansiedad y desarrollando estrategias para lidiar con ella. Buscar propósito y significado. A menudo, el miedo a la muerte está relacionado con la falta de propósito o la sensación de no haber vivido plenamente. Sumergirse en actividades que den sentido a la vida, ya sea en términos de carrera, arte, espiritualidad o cualquier otro ámbito, puede ayudar a reducir la ansiedad sobre el fin. Conectarse con la naturaleza es un recordatorio constante del ciclo de vida, muerte y renacimiento. Ya sea a través de caminatas al aire libre, jardinería o simplemente observando el paso de las estaciones, puede ser una manera poderosa de aceptar la propia mortalidad. La naturaleza nos muestra que la muerte es parte del ciclo natural y que de cada fin surgen nuevos comienzos. El miedo a la muerte es una parte inevitable de la condición humana, pero no tiene que ser una fuente constante de sufrimiento. Con prácticas espirituales, mindfulness, apoyo terapéutico y la búsqueda de propósito, es posible enfrentar este miedo y encontrar paz en la idea de que la vida es finita. Aceptar la muerte en lugar de temerla puede proporcionarnos una existencia más plena, consciente y gratificante. Después de todo, es en la comprensión de nuestra mortalidad donde a menudo encontramos el verdadero valor de la vida. La muerte siempre ha estado rodeada de misterios, y muchos casos inexplicables continúan intrigando tanto a científicos como al público. Desde experiencias cercanas a la muerte hasta relatos de fantasmas y fenómenos paranormales, lo desconocido que envuelve lo que ocurre después de nuestra partida sigue alimentando teorías y debates. A continuación, algunos de los casos más curiosos y misterios no resueltos sobre la muerte y lo que puede venir después. Las experiencias cercanas a la muerte, SM. Miles de personas en todo el mundo afirman haber vivido experiencias cercanas a la muerte, donde se ven fuera de sus cuerpos, viajando por un túnel de luz o encontrando seres espirituales. Una de las historias más conocidas es la del neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien después de sufrir una meningitis rara entró en coma y relató haber visitado el cielo. Sus recuerdos y la percepción clara de otro lado desafían explicaciones puramente científicas. El misterio de los fantasmas en las fotografías. A lo largo de los siglos, diversas fotografías que aparentemente muestran espíritus o seres queridos fallecidos han aparecido sin explicación. Un ejemplo icónico
es la foto de Freddie Jackson, un mecánico de la Fuerza Aérea Británica que murió accidentalmente. Apareció en una fotografía tomada 2 días después de su muerte, al lado de sus compañeros. La imagen dejó perplejos a todos los que lo conocían, generando numerosas teorías sobre la existencia de vida después de la muerte. El enigma de Audrey Santo. Audrey Santo era una niña que, después de un trágico accidente, entró en coma profundo. Sin embargo, su presencia comenzó a asociarse con fenómenos inexplicables, como curas y eventos místicos, relatos de estigmas, marcas que recuerdan los sufrimientos de Cristo y lágrimas que caían de estatuas religiosas cercanas a ella. Permanecen como misterios, sin respuestas definitivas, llevando a muchos a creer que Audrey tenía una conexión especial con el mundo espiritual. El secreto de las voces del más allá y la transcomunicación instrumental, TCI. La transcomunicación instrumental se refiere a grabaciones de voces misteriosas que parecen comunicarse con el mundo de los vivos. El investigador sueco Friedrich Jürgenson es conocido por haber captado voces en cintas de audio mientras grababa el sonido de pájaros. Años después, el científico Konstantin Raudive amplió esta investigación, captando más de 70.000 voces que parecían venir de una realidad más allá. Estas grabaciones aún permanecen sin explicación. El encuentro de Thomas Edison con el más allá. El famoso inventor, Thomas Edison, creía que sería posible crear una máquina para comunicarse con los muertos. Trabajó en lo que llamó el teléfono espiritual hasta su muerte, pero nunca reveló si el dispositivo funcionaba. Muchos especulan que estaba cerca de descubrir algo revolucionario, pero el misterio queda, dejando la pregunta: ¿es posible hablar con los que ya han partido? ¿Cómo se representa la muerte en la cultura popular? La muerte es un tema central en muchos filmes, libros y series de televisión, a menudo utilizada para explorar los misterios del más allá y la fragilidad de la vida humana. Aquí algunos ejemplos destacados. Películas. En filmes como Ghost, Do Otro Lado de la Vida, la idea de que el alma de una persona puede permanecer en la tierra después de la muerte es romantizada y explorada de manera atractiva. En El Sexto Sentido, el concepto de ver e interactuar con fantasmas se presenta de una forma intrigante y sorprendente. Libros. Obras literarias como La vida secreta de las almas de Christopher Golden exploran profundamente las cuestiones de la vida después de la muerte, revelando que el miedo a la muerte puede ser más perturbador que la propia experiencia de la muerte. Series. En series como The Haunting of Hill House, el terror de la muerte y lo sobrenatural es explorado, revelando cómo el luto y el trauma pueden afectar a las generaciones de una familia. 6 Feet Under también retrata la vida y la muerte de una manera cruda, siguiendo a una familia que maneja una funeraria y cuestionando el significado de vivir y morir. El misterio de la muerte nos ha acompañado desde los comienzos de la humanidad con preguntas que nunca han sido completamente respondidas. Pero, en lugar de temer lo desconocido, podemos explorar estos temas como una forma de reflexionar sobre nuestra propia vida y prepararnos para enfrentar nuestro destino final con más serenidad. ¿Por qué no aprovechar este viaje incierto y reflexionar sobre lo que realmente importa? Explora tus propias creencias y busca prácticas espirituales o de autoconocimiento que puedan ayudarte a lidiar con el miedo a la muerte. Enfrenta el misterio con curiosidad y no con terror. Si sientes que estos misterios tocan algo profundo dentro de ti, investiga más. La muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo en un viaje de infinitas posibilidades.